Ahora vamos a continuar con el tema de los layers o capas. Vamos a profundizar un poco y vamos a asignar, vamos a configurar una capa. Entonces ya sabemos que para acceder a ese menú, a esa ventana de layers, vamos al menú Home, al submenú Layer, vamos a picar aquí en Propiedades de Layer y aquí nos va a aparecer esta ventana. En este icono ya sabemos que podemos crear una nueva capa. Vamos a crear la capa, asignarle el nombre de ejes. Vamos a crear otra capa. Vamos a asignarle el nombre de proyecciones. Y vamos a crear una capa nueva y vamos a asignarle el nombre de muros. Este chulito que aparece acá indica que en este momento esta es la capa que está activa. Entonces vemos proyecciones aquí. Aquí arriba en el menú principal, en el submenú Layer, aparece proyecciones. En el momento en que yo cambie a ejes y regrese a mi ventana de propiedades, el chulito me va a indicar que es el layer que está actualmente en uso. Una vez que estamos en la ventana de los layers, nos encontramos con una serie de características que podemos modificar en ese layer y que podemos asignarle desde color hasta el tipo de línea. La primera opción que tenemos indica la visibilidad del layer. El bombillito encendido indica que el layer es visible, apagado indica que el layer no es visible. Esto nos indica si el layer se puede congelar en los viewport, lo veremos más adelante, y esto nos indica que el layer está bloqueado. El candadito abierto indica que el layer no está bloqueado, o sea que podemos modificarlo en sus propiedades. Cuando el candado está cerrado, ese layer no se puede alterar. Tendríamos que quitar el candado para poder modificar sus propiedades. La primera opción que vamos a ver es el color del layer. Aquí en color le podemos asignar el color que deseemos. Entonces a los ejes voy a asignarles un color rojo y le voy a dar OK. Nuevamente ya la propiedad del layer cambió a rojo. Recuerden que estamos en el layer actual es ejes. Vamos al tema del tipo de línea. Entonces continuando pues con la representación gráfica de estos elementos en la arquitectura, sabemos que las líneas de eje tienen cierta característica gráfica. Entonces aquí al picar acá en el tipo de línea, por defecto el AutoCAD nos trae las líneas continuas, o sea la línea es completamente continua, no tiene ninguna representación gráfica distinta a esa, es una línea continua. Voy a picar allí y entonces aquí aparece en los tipos de línea que tengo seleccionados, aparece solo continuo. Yo puedo acceder a otros tipos de línea en el botón cargar, entonces voy a darle cargar y aquí aparecen los diversos tipos de línea que trae el AutoCAD cargadas por defecto. Le damos cargar y aparecen acá el listado de tipos de línea que trae por defecto el AutoCAD y que podemos usar. Aquí lo que hacemos es buscar el gráfico o el tipo de representación de esa línea que más nos convenga. Entonces por defecto voy a seleccionar la que dice Center y le voy a dar OK. Entonces automáticamente aquí en la selección para esa capa las dos opciones que tengo era continuos, que venía por defecto, y Center. Entonces voy a darle clic en Center y le voy a dar OK. Entonces ahora vuelvo a revisar las propiedades de ese layer. Tengo el color rojo y tengo la línea en Center. Listo, entonces ya le asigné un color y un gráfico, una representación para esa línea, consecuente con la forma de dibujar. Entonces voy a pasarme a la capa muros. En esta capa voy a modificar únicamente el color. Me paro en el color, en la columna de color, y voy a pasarme a un color verde y le doy OK. Ahora voy a la última capa, que es capa proyecciones, y aquí voy a asignarle a esa capa un color 252, le doy OK. Y en el tipo de línea voy a picar nuevamente en la que viene por defecto, que es continuos. Aquí me aparecen ya las dos capas, los dos tipos de línea que tengo cargados. Voy a cargar un tercer tipo de línea. Voy aquí a cargar. Me aparece nuevamente el listado. Y ahora busco la línea pues que
que haga la representación que quiero para ese layer. Entonces voy a buscar esta que dice Dash y voy a darle OK. Aquí automáticamente se carga, selecciono la línea, el tipo de línea para esa capa y le doy OK. Vuelvo y reviso mi ventana de propiedades y aquí ya me han quedado configurados ya los tipos de línea que he asignado para esos layers. Dentro de las opciones que nos quedan por ver está el grosor de línea. Esto tiene que ver con la impresión del proyecto. Esto lo que nos dice es que le podemos asignar a cada layer una puntera específica. Entonces, esto implica que tenemos que seleccionar todos los layers e irle asignando una puntera, y esto tenemos que hacerlo cada vez que iniciemos un dibujo. La otra forma para imprimir es usar un CTB, que es un estilo de ploteo que va relacionado con el color del layer, y ese lo podemos usar en todos los dibujos siempre y cuando mantengamos esa relación de colores. Si yo, por poner un ejemplo, al color rojo siempre todo lo que esté en rojo le voy a asignar una puntera .1, entonces cada capa que esté con ese color usando un CT va a tener esa puntera. De igual manera, si digo que el color verde es un color .5, entonces cada vez que use el color verde dentro de un layer, ese layer va a tener ese grosor. Recuerden que nosotros podemos repetir colores independientemente del layer, o sea, podemos tener dentro de las capas creadas varias capas que tengan el color rojo. Eso lo que va a indicar es que ese color se va a imprimir con una puntera. Ese estilo de ploteo con CTB es más apropiado, pues desde mi punto de vista, porque nos permite configurar un solo CTB, personalizarlo y ya nosotros seguimos trabajando asignando los colores con los que ya hemos venido trabajando o usando en el AutoCAD. Al hacerlo con el grosor de línea, entonces cada vez que empecemos un dibujo nuevo tenemos que asignarle previamente a cada layer el espesor. Esto implica un poco más de trabajo, entonces por eso en la mayoría de oficinas de dibujo y de diseño se trabaja con CTB y no con espesores de línea. Los espesores de línea sí los podemos usar, pero para cosas específicas que necesitemos dentro del dibujo. También continuando tenemos el menú, la columna de transparencia. Esta opción nos permite asignarle transparencia a los layers. Esta opción es nueva, bueno, es reciente dentro del AutoCAD, y tenemos la posibilidad de 0 hasta 90. Cuando llegamos a 90 el elemento está totalmente transparente, y entonces entendemos que dependiendo del valor que le asignemos vamos a tener mayor o menor claridad en ese layer. Ya terminando, aparece ploteo, o sea, aparece un pequeño icono de impresora. Cuando la impresora aparece con este pequeño círculo rojo como un prohibido, indica que ese layer no se puede imprimir. Entonces lo podemos ver en el espacio de trabajo, pero a la hora de impresión él no se va a imprimir. Hay que tener muy presente eso, porque muchas veces por temas, por algún error o por algún descuido, picamos este icono y activamos la opción de no imprimir, y muchas veces nos damos cuenta muy tarde y en la impresión no van a salir los elementos que estén con este prohibido de impresión. Estas ya son opciones para Viewport que pues vamos a ver más adelante. Entonces ya configurar básicamente un layer implica asignarle un color y asignarle un tipo de línea. Entonces ya para trabajar un layer básicamente necesitamos crearlo, asignarle un nombre, asignarle un color que tiene que ver pues para representar, para identificar más fácilmente el elemento en el espacio. Si trabajáramos con un solo color sería muy difícil reconocer elementos, entonces por eso la importancia del uso de los colores, para tener ya categorías asociadas a ese color y poder reconocer ciertos elementos más rápido y más fácil en el espacio de trabajo. Un tipo de línea, por defecto casi siempre vamos a trabajar con estos tres: continuo, center y el dash, que es una línea punteada. Ya las otras opciones son pues ya más avanzadas, pero para efectos de trabajo entonces lo importante es asignarle un color y un tipo de línea, y ya con esto podemos dar inicio a cualquier proyecto. Una vez creados los layers, me voy a ubicar en el layer muros. Voy a dibujar una línea de 10 unidades, o sea 10 metros, enter.
Voy a pasarme ahora a la capa ejes. Voy a usar el rastreo de manera dinámica. Voy a colocar otra línea usando el rastreo también de 10 metros. Y voy a pasarme a proyección, que fue uno de los tres el layer o capas que creamos. Usando el rastreo voy a dibujar otra línea también con la misma longitud. Acabo de dibujar 3 líneas de 10 metros, pero gráficamente las líneas no tienen ninguna diferencia, todas parecen continuas. Esto ocurre porque en el espacio de trabajo necesitamos configurar la visualización para poder ver esas líneas con el estilo que le asignamos. Recordemos que cuando creamos las líneas les asignamos un tipo de línea que precargamos, pero resulta que dentro de la carga, dentro de las opciones de carga de esos elementos, no solo había una posibilidad. En el estilo Center tenemos 3 posibilidades. A la derecha vemos gráficamente cómo se ve cada una de ellas. Vemos que hay unas más juntas, donde varían los espacios, y unas más separadas. Para el estilo Dash también encontramos cierta variedad. Encontramos, estos son los 3 tipos. Y encontramos a la derecha la visualización de esos elementos. Entonces, a manera de ejemplo, yo dupliqué la capa ejes, ejes 2 y ejes 3, o sea, creé 3 capas de ejes y hice lo mismo con las capas de proyecciones. Y a cada capa le asigné un tipo de línea center usando las 3 posibilidades que habían, o sea 3 capas. Center sencilla, Center X2, Center 2 y Center X2. Y dentro de las capas de proyección la primera que usamos fue Dash, la segunda Dash 2 y la tercera Dash X2. Entonces, esta es la primera opción que creamos con los estilos de línea básicos, sencillos. Voy a seleccionar estas líneas y voy a copiarlas 3 veces. En este momento solo estoy usando la misma capa de muros, estoy usando la misma capa de ejes y estoy usando la misma capa de proyecciones. Si yo deseo pasar o dibujar un elemento en una capa, pues simplemente me paso a esa capa y hago el dibujo del elemento. Pero si yo ya tengo, por ejemplo, este caso y quiero simplemente asignarle una nueva capa a estos elementos, entonces lo que voy a hacer es seleccionar el elemento, voy acá al submenú Layer y busco la capa a la que quiero incluirlo. En este caso voy a incluirlo en ejes 2 y entonces este elemento, cuando selecciono, ya pasa a la capa ejes 2. Lo propio voy a hacer con la proyección, voy a pasarla a proyección 2, ahí cambió. Voy a ir al tercer grupo, este va a tener el último estilo de línea que encontré. Para ejes, voy a seleccionarlo o a pasarlo a ejes 3. Y la proyección la voy a pasar a proyección 3. Entonces ahora tengo 3 tipos de líneas de ejes y 3 tipos de líneas de proyecciones. Solo en uno de ellos se modificó la escala. Puedo apreciar el tipo de línea sin haber modificado la escala del dibujo. Para modificar la escala de las líneas vamos a digitar el comando line tape, le damos enter, nos sale esta ventana y aquí por defecto nos aparecen todas las líneas que hemos cargado. ¿Sí? Y acá el cuadro más importante que tenemos acá es la escala, el factor de escala global. En el factor de escala global 1 las líneas aparecen de esta manera. Voy a modificar ese factor y voy a pasarlo a punto 1 y le voy a dar enter. Punto 1 enter, le doy aquí OK y entonces automáticamente las líneas cambiaron. Entonces sabemos que estas líneas tienen 10 metros. Para confirmarlo voy a seleccionar el elemento, voy a buscar la ventana de propiedades y voy a ver acá la longitud, aquí abajito, y me dice 10 unidades. Entonces esta línea tiene 10 unidades y en 10 metros, que es lo que representan esas 10 unidades dibujando 1 a 1, nos dice que esta línea es center para que se vea, para que se aprecie. En 10 metros la voy a dar de esta forma. La línea de proyecciones en 10 metros la voy a ver de esa forma. Pues entonces nos damos cuenta que
para este estilo de líneas que creamos inicialmente, esta escala pues en 10 metros, vamos a ver las líneas de proyección demasiado separadas y las líneas de ejes demasiado separadas. En el segundo caso, donde usamos las líneas de tipo 2, center 2 y dash 2, entonces las líneas se recogieron un poco. Y en el último estilo, donde usamos center x2 y dash para proyecciones x2, las líneas también se separaron un poquito, pero no lograron la visualización que queremos. Recordemos que para 10 metros yo debería tener las líneas, ver el tipo de línea en 1 metro, poder lograr ver que es una línea de proyección y no verla tan segmentada o tan separada. Entonces, ¿qué hacemos? Regresamos al comando line tape y vamos a modificar aquí nuevamente este factor a 0.05. Le damos OK y entonces ya logramos apreciar cómo visualmente las líneas se modificaron al modificar aún más, al bajar aún más el valor de escala global de las líneas. Entonces ya podemos identificar que las líneas que mejor se adaptan a lo que quiero expresar son las líneas center 2 y dash 2. Entonces, manipulando la escala global de las líneas, entonces yo puedo llegar a la visualización que deseo. En este caso, voy a quedarme con esta visualización usando las líneas center 2 y dash 2. Yo puedo modificar nuevamente esas líneas, entonces lo que voy a hacer es regresar a la línea de propiedades. Voy a ubicar los ejes, que es el primer layer que he creado, y voy a pasarme aquí a center 2, le voy a dar OK, automáticamente paso a center 2, voy a irme a proyección, que fue el eje inicial que creé en dash, y voy a pasarme a dash 2 y OK. Entonces voy a cerrar y ahora voy a borrar estas líneas. Ahora, como en el dibujo creé layers adicionales para explicar el tema de la escala de las líneas y los tipos de línea, entonces voy a tener 3 layers con el mismo nombre, bueno, no con el mismo nombre sino repetidos, que pueden crear confusión. Entonces lo que voy a hacer es eliminar esos layers. Entonces lo primero que tengo que hacer para eliminar un layer es primero no tenerlo en uso. Entonces voy a colocarme en el eje muros y voy a darle el comando purgar o purgue y le voy a dar enter. Se me va a abrir esta ventana, aquí está el comando activo, entonces él me va a decir que va a purgar todos los elementos que hay en el dibujo. Entonces le voy a decir que los purgue todos. Cerrar, y ahora despliego los layers que he creado y automáticamente desaparecieron los layers que no están en uso. Entonces, si queremos purgar en AutoCAD, limpiar el dibujo, en el caso de las capas, no debe estar primero activa esa capa si la deseamos borrar. Debemos pasarnos a una capa que queremos conservar, y la otra condición es que esa capa no esté usada en ningún momento en el dibujo. Entonces, si quiero eliminar una capa, no tiene que haber nada dibujado con ella. De esa manera la capa desaparece. Como yo borré las capas, las otras 4 capas que había creado, y en este espacio de trabajo no hay nada más, sino usadas estas 3, automáticamente el AutoCAD elimina los elementos que no están en uso, incluidas las capas.